Bienvenidos un dúo Mu S a su canal favorito de salseo turco. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para enterarse de todo lo que es tú pasando en el mundo de nuestras queridísimas estrellas turcas. Hoy prepárense porque la noticia que les traigo es de esas que te dejan con la boca abierta, de esas que te hacen frotarte los ojos y decir, no puede ser. Pero su amigos Muos, su puede ser. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3 en Erkenci Quay y que aún, a dúa de hoy, sigue dando que hablar. Y es que según fuentes digamos que fuentes muy cercanas a nosotros, el 10 de abril de 2025 va a ser un dúo que marcaru un antes y un después copyright ese en la vida de estos dos actores. ¿Qué copyright va a pasar ese dúo? Pues agárrense a sus asientos porque la cosa se pone interesante. Pero antes de entrar en detalles, quiero recordarles que si aún no están suscritos a este canal, corran ya, y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí encontraru las noticias Mu S frescas, los chismes Mu S jugosos y por supuesto, mucho amor por todo lo que tenga que ver con Turquía y sus estrellas. No se lo pierdan. Ahora vamos al grano. Como les decía, el 10 de abril de 2025 se viene un bombazo protagonizado por Can Yaman y Demet Özdemir. Durante mucho tiempo hemos escuchado rumores, especulaciones, deseos, incluso algunas oraciones lanzadas al universo con la esperanza de que estos dos volvieran a estar juntos, no solo en la pantalla, sino también copyright en la vida real. Y aunque ambos han seguido caminos separados, han tenido otras relaciones y proyectos, la llama de la esperanza, para muchos fans, nunca se apagó superíndice 3. Y parece que esa llama tenue razú superíndice 3N para seguir encendida. Porque según nuestras fuentes, Can Yaman y Demet Özdemir estarán planeando una colaboración superíndice 3N. Lo que oyen. Después copyright ese de aún más menos o sin trabajar juntos, parece que ambos han encontrado un proyecto que les entusiasma y que además les permitirá reconectar con el público que tanto los ama. Pero ¿de qué copyright se trata este proyecto? Aquí es donde la cosa se pone aún interesante. No se trata de una serie de televisión superíndice 3N al uso, ni de una película romántica tupica. No. En esta ocasión superíndice 3N, Can Yaman y Demet Özdemir se unirán para protagonizar una obra de teatro musical. Un musical. Imagúnense a Can Yaman cantando y bailando en el escenario, y a Demet Özdemir desplegando todo su talento vocal y actoral. Será un espectáculo inolvidable. Ahora bien, aquí viene la parte que a muchos les va a encantar. La obra de teatro musical estará basada, adivinen en qué copyright, en Erkenci Quay. La historia de amor de Can y San envolverá a la vida, pero esta vez sobre las tablas de un teatro. La música será original y estará compuesta especialmente para la obra, y las coreografías serán espectaculares. Pero ¿por qué copyright el 10 de abril de 2025 es una fecha clave? Pues porque, según nuestras fuentes, ese dúo se anunciaru oficialmente el proyecto y se daru a conocer todos los detalles, el título de la obra, el nombre del director, el resto del elenco, las fechas de estreno, todo. Claro, podrú pensar, pero CU superíndice 3 moestu tan seguros de esto. Y es una pregunta bullida. La verdad es que hemos estado siguiendo la pista de este proyecto durante meses. Hemos hablado con personas cercanas a Can y Demet, hemos investigado a fondo y hemos cruzado toda la información superíndice 3N que hemos recopilado. Y todo apunta a que el anuncio oficial se hará el 10 de abril de 2025. Además, hay otro detalle que nos hace pensar que esta noticia es real. Hace unas semanas, Can Yaman publicó superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram en la que se le veía ensayando canto. Y casualmente Demet Özdemir también copyright N publicó superíndice 3 una foto similar en la que se le veía tomando clases de baile. ¿Coincidencia? No lo creo. Por supuesto, hasta que no haya un anuncio oficial por parte de Can y Demet o de sus representantes, todo esto sigue siendo un rumor. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Ahora bien, aquí viene la pregunta del millu superíndice 3N, ¿por qué copyright ahora? ¿Por qué copyright después copyright ese de tanto tiempo han decidido volver a trabajar juntos?
Pues, según nuestras fuentes, ambos han llegado a un punto en sus carreras en el que sienten la necesidad de reconectar con sus orígenes, de volver a hacer lo que Moore S les gusta, actuar y entretener al público. Y a de Moore S ambos saben que trabajar juntos es una garantua de con diéresis copyright cito. Recordemos que Erkenci Kwai fue un Fenus superíndice 3 meno mundial, que catapultó superíndice 3 a Khan y Demet a la fama internacional. Y ambos muy agradecidos por el apoyo que han recibido de sus fans. Asu que este proyecto será una forma de agradecerles todo ese cariño más menos o y de darles algo que llevan aún más menos os esperando, verlos juntos de N. Huevo. Pero además ese de la alegrúa de volver a ver a Khan y Demet juntos, este proyecto también copyright N plantea algunas incu superíndice 3 nitas. Ceu superíndice 3 moserú, la cumica entre ellos despu copyright S de tanto tiempo. Podrú N superar las diferencias que puedan haber surgido a lo largo de los aún más menos os. Estaru N a la altura de las expectativas de los fans. Son preguntas que solo el tiempo podrú responder. Pero lo que es seguro es que este proyecto generaru mucha expectación superíndice 3N y que todos estaremos pendientes de cada detalle. Y hablando de detalles, a QU les va otro que les va a encantar. Según en nuestras fuentes, la obra de teatro musical se estrenaru en Estambul, pero después copyright S haru una gira internacional que incluirú ciudades como Madrid, Barcelona, Buenos Aires, ciudad de mu copyright Jico y los con diéresis Ángeles. Asu que prepu rense porque podrán tener la oportunidad de ver a Khan Yaman y Demet Özdemir en vivo y en directo. Por supuesto, las entradas para la obra serú N muy solicitadas, asu que les recomiendo que es tu copyright N atentos a la fecha de lanzamiento de la venta anticipada. Y si tienen la oportunidad de viajar a Estambul para ver el estreno, no se lo piensen dos veces. Serú una experiencia inolvidable. En resumen, el 10 de abril de 2025 se anunciaru oficialmente un proyecto que uniru de nuevo a Khan Yaman y Demet Özdemir en una obra de teatro musical basada en Erkenci Kwai. Serú un espectáculo inolvidable que se estrenaru en Estambul y que harú una gira internacional. Prepu rense para vivir una experiencia única. Y hasta aquí el video de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado esta noticia bomba tanto como a mí. La verdad es que estoy muy emocionado de pensar en la posibilidad de volver a ver a Khan y Demet juntos en el escenario. Creo que será algo muy mágico. Quiero agradecerles a todos por haber visto este video hasta el final. Significa mucho para mí que me apoyen y que compartan mi pasión superíndice 3N por el mundo del entretenimiento turco. Ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes de esta noticia. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Creen que Khan y Demet harán un buen trabajo juntos? ¿Les gustará verlos en su ciudad? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este video, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a este canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 video. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco a partir de AQU, la noticia se amplió a asterisco asterisco. Pero esperen. Que esto no acaba AQU, mis corazones. La bomba de Khan Yaman y Demet Özdemir es tan grande que merece un análisis exhaustivo, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a profundizar en cada detalle, a especular un poquito Moore S porque a Q Copyright N no le gusta un buen chisme, y a preparar el terreno para lo que con toda seguridad, será el evento del aún más menos o del quinquenio, dirá yo. Primero quiero recalcar la importancia de la fecha, 10 de abril de 2025. Márquenla en sus calendarios, pongan alarmas, tatúensela en el brazo. Ese dúa, el universo del salseo turco vibraru con una fuerza inusitada. Según mis fuentes, el anuncio no será un simple comunicado de prensa. No. Se estuvo planeando algo mucho ese grande, algo que involucrará a los fans, a los medios y por supuesto, a los protagonistas. Se habla de una rueda de prensa multitudinaria, de un evento retransmitido en directo a Trabu Copyright S de las redes sociales e incluso de la posibilidad de un pequeño más menos o adelanto de la obra. Imagúnense un breve número musical con Khan y Demet en el escenario. Me muero.
Ahora hablemos del Corazu Superíndice 3N de la noticia, el musical basado en Erkenci Kwai. Q copyright idea tan brillante. Q copyright manera tan ingeniosa de capitalizar el amor incondicional que sentimos por esta serie. La historia de Kan y Sanem es un cuento de hadas moderno, lleno de romanticismo, humor y pasión superíndice 3N. Y llevarla al teatro con música y baile, es una apuesta segura. Pero ojo, hay que hacerlo bien. La adaptación superíndice 3N debe ser fiel al espíritu de la serie, pero también copyright N debe aportar algo nuevo, algo que sorprenda y emocione al público. Y aquí es donde entra en juego el equipo creativo. Q copyright N serú, el director. Q copyright N escribirú, el libreto. Q copyright N compondrú, la música. Estos son los nombres que debemos seguir de cerca. Mis fuentes me han chivado que se estu, N barajando varias opciones de primer nivel, tanto turcas como internacionales. Se busca un director con experiencia en musicales, que sepa manejar la química entre los protagonistas y que sea capaz de crear un espectáculo visualmente impactante. En cuanto al libreto, se quiere a un escritor que conozca a fondo la serie, que entienda la psicología de los personajes y que sea capaz de crear diálogos ingeniosos y canciones como vedoras. Y por supuesto, la música debe ser pegadiza, emotiva y fiel al estilo de Erkenci Kwai. Una combinación superíndice 3N de ritmos turcos y melodías pop que nos hagan bailar y cantar a todos. Pero volvamos a Kan y Demet. Ay, Kan y Demet. Q copyright podemos decir que no se haya dicho ya sobre esta pareja. Su química en la pantalla era innegable, palpable, casi táctil. Y aunque ambos han seguido caminos separados, el recuerdo de su amor platu superíndice 3 Nico sigue vivo en el corazu superíndice 3N de sus fans. La pregunta es, ¿seguirú existiendo esa química de Spoo copyright ese de tanto tiempo? ¿Podrú N volver a conectar como Kan y Sanem? Yo creo que su. Ambos son profesionales consumados, actores talentosos y personas maduras. Saben que este proyecto es una oportunidad única para relanzar sus carreras y para complacer a sus fans. Y estoy segura de que harú N todo lo posible para que funcione. Además, la idea de volver a interpretar a Kan y Sanem debe ser muy atractiva para ellos. Son personajes que les dieron muchas alegrías y que les permitieron conectar con el público de una manera muy especial. Pero ojo, no todo será fácil. También copyright N habrá desafíos que superar. Tendrú N que ensayar mucho, trabajar duro y lidiar con la presión superíndice 3N de las expectativas. Y por supuesto tendrú N que enfrentarse a los rumores, a las especulaciones y a las críticas. Pero estoy segura de que estu N preparados para ello. Ambos son personas fuertes y decididas, que no se rinden fácilmente. Y hablando de presión superíndice 3N, quiero mencionar el tema de sus relaciones personales. Tanto Kan como Demet han tenido otras parejas de Spoo copyright S de Erkenci Kwai. Y es inevitable que se les pregunte sobre ello. ¿CU superíndice 3 mo reaccionaru N sus actuales parejas ante este proyecto? ¿Habrú celos? ¿Habrú tensiones? Esto es salseo en estado puro, mi gente. Mis fuentes me dicen que ambos N siendo muy discretos con sus vidas personales y que N tratando de mantener una actitud profesional. Pero como sabemos el corazu superíndice 3N es caprichoso y las emociones pueden surgir en el momento menos esperado. Asu que estemos atentos. Y por último pero no menos importante quiero hablar de la gira internacional. Q copyright maravilla. Q copyright oportunidad para ver a Kan y Demet en vivo y en directo. Ciudades como Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Ciudad de Mu copyright Jico y los U con diéresis Ngeles se preparan para recibir este espectáculo con los brazos abiertos. Imagunense la locura que se desataru cuando se pongan a la venta las entradas. Abru un colas kilomu copyright tricas, reventa por internet y fans acampando frente a los teatros. Serú un autocopyright ntico festival. Asu que, ya lo saben, mi gente. El 10 de abril de 2025 se anunciaru el proyecto que uniru, de nuevo a Kan Yaman y Demet Özdemir en un musical basado en Erkenci Kwai. Un espectáculo que promete ser inolvidable y que recorreru el mundo. Prepu rense para vivir una experiencia única. Pero Q copyright tal si nos ponemos a so más menos ar un poquito mu ese. Q copyright tal si ademu ese del musical,
Khan y Demet decidieran grabar un disco con las canciones de la obra? ¿O protagonizar un documental sobre el making of del Spectrum Culo? ¿O incluso escribir un libro contando sus experiencias durante la producción Superíndice 3N? Las posibilidades son infinitas. Y Q copyright tal si, después copyright S de esta experiencia, decidieran volver a trabajar juntos en una nueva serie de televisión Superíndice 3N. Será la bomba. Romperán todos los RU copyright codes de audiencia. Los fans lo agradeceremos eternamente. Su copyright, estoy so más menos ando despierta. Pero Q copyright tiene de malo so más menos ar. Al fin y al cabo, los seu más menos os a veces se hacen realidad. Y en este caso, tengo la esperanza de que mis seu más menos os se cumplan. Porque creo que Khan y Demet tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Son talentosos, carismáticos y tienen una química especial. Y juntos pueden lograr cosas increíbles. Asu que crucemos los dedos y esperemos lo mejor. Y mientras tanto sigamos disfrutando de su trabajo por separado. Sigamos apoyándolos en sus proyectos individuales. Y sigamos so más menos ando con el dúo en que vuelvan a estar juntos. Y hasta aquí el video de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado esta noticia bomba tanto como a mí. La verdad es que estoy muy emocionado de pensar en la posibilidad de volver a ver a Khan y Demet juntos en el escenario. Creo que será algo muy rico. Quiero agradecerles a todos por haber visto este video hasta el final. Significa mucho para mí que me apoyen y que compartan mi pasión Superíndice 3N por el mundo del entretenimiento turco. Ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes de esta noticia. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Creen que Khan y Demet harán un buen trabajo juntos? ¿Les gustará verlos en su ciudad? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este video, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a este canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 video. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, el 10 de abril de 2025. Prepárense.